La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Muchas gracias por acompañarnos en el programa radial Voces de Color y Música. En la grabación está con nosotros Alexis Ramírez, en la realización Carlos Vélez. Voces de Color y Música, un programa de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes. Tenemos como invitada a María Teresa Lopera Chávez. Ella es nieta del maestro Humberto Chávez Cuervo, un pintor antioqueño que tuvo mucho que ver con la historia de las artes plásticas de la pintura de Antioquia en el siglo XX. El maestro Humberto Chávez hizo parte del Instituto de Bellas Artes. Allí recibió precisamente el maestro Francisco Antonio Cano como el legado del instituto. Empezó a dirigirlo siendo muy joven y luego volvió a dirigirlo por allá en los años 20, al finales de la década de los años 20. Y vamos a conversar con María Teresa Lopera Chávez de la obra del maestro Humberto Chávez. Vamos a hablar de por qué no es tan conocido él. Hay otros nombres que se mencionan mucho más de artistas antioqueños del siglo XX, y el maestro Humberto Chávez, que es precisamente el profesor de artistas tan importantes como Pedro Nel Gómez o Eladio Vélez o Emiro Botero, solo por mencionar algunos, no es tan conocido. Y precisamente entonces la familia del maestro Chávez, María Teresa Lopera Chávez, nuestra invitada hoy, su familia, están realizando un trabajo de investigación sobre la vida, sobre la obra, sobre el legado del maestro Humberto Chávez, y vamos entonces también a conocer en este programa el resultado de esa investigación que están realizando ellos, qué productos va a tener para difundir, para publicar, para mostrar mucho más la obra del maestro Humberto Chávez. Muchas gracias, María Teresa Lopera Chávez, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación tan especial para dar a conocer nuestro proyecto Humberto Chávez Cuervo, pintor. En el libro de Libardo Bedoya Céspedes, que resume un poco como la historia del Instituto de Bellas Artes y de hecho como la historia de las artes, de la música en el siglo XX, en Antioquia, desde el punto de vista de las biografías, de las historias de los artistas, aparece una frase que quisiera que empezáramos a hablar del maestro Chávez desde allí. Dice Libardo Bedoya Céspedes que algún escritor llamó al maestro Humberto Chávez como el pintor de la raza antioqueña. ¿Por qué hablar del maestro Chávez como el pintor de la raza antioqueña? Bueno, este título se debe a la revista Gloria, una revista que editó Fabricato en los años 40-50, y en 1947, en un artículo dedicado a Chávez, al maestro Chávez, lo llama el pintor de la raza, en gran parte por las temáticas que él aborda, pero igualmente por ser el pintor de lo que es lo nuestro. Entonces es un apelativo que lo ha acompañado su nombre desde siempre, pero que admitiría pues varias interpretaciones.
El maestro Humberto Chávez nació en 1891, un 1 de agosto. Sus padres fueron el coronel Rafael Chávez Murcia y doña Débora Cuervo Toro. ¿Existían entre la familia del maestro Chávez pintores antes que él? Sí, una de las cosas que hace la biografía del maestro Chávez muy interesante es que tiene unos antecedentes que no tuvo ningún otro artista antioqueño de la época. Su padre, Rafael Chávez Murcia, vino de Bogotá por asuntos de rivalidades políticas con su familia. Su hermano Enrique Chávez Murcia fue un empresario muy exitoso, a quien famoso Chocolate Chávez y La Equitativa son de él, es decir, era su tío. Y él, de rama conservadora, en cambio don Rafael, liberal radical, era un artesano pintor. Entonces él llega hacia los años, la época más temprana que he podido rastrear es 1983, ya se encontraba el... 1883, ya se encontraba don Rafael Chávez Murcia en la ciudad de Medellín, ejerciendo como artesano pintor. Pero era coronel. Sí, entonces es un capítulo muy extraño de la biografía de Humberto Chávez, es que su padre era un coronel liberal y era un militante activo, es decir, él participaba tanto de la ideología liberal, de su divulgación, como de su defensa en la guerra. Entonces, de hecho, él fue un militar que participó en las guerras de finales del siglo y que a finales del siglo XIX, con la terrible guerra de los 1000 días, se va a ver con la espada de Damocles encima, porque siendo liberal y combatiente, el decreto funesto que sacó Marroquín permitía casi que de entrada liquidar a cualquier liberal que estuviera en rebeldía. Entonces esa es la historia que hace esto muy extraño y a la vez muy apasionante. Claro. El maestro Humberto Chávez Cuervo, desde muy pequeño, le gustaba la pintura y empieza a estudiar. ¿Con quién estudia el maestro Chávez? Sí, yo creo que un capítulo que hemos ganado en esta investigación es entender que Humberto Chávez Cuervo tuvo como primer maestro a su propio padre. Entonces él, bastante hábil para las artes plásticas, fue su ayudante y estaba con él en los diseños de decoraciones de casas, en los telones de teatro, de iglesias, de modo que cuando él ya, entra con Cano, que es pues un capítulo un poco posterior, ya él realmente estaba iniciado en el arte de la pintura. En la historia aparece que en 1904 Cano y sus colegas estamos hablando de Francisco Antonio Cano, fundaron el Centro Artístico, que es como un antecedente pues, de lo que sería después el Instituto de Bellas Artes, y que en 1910 se realiza una exposición del centenario de la independencia y allí se destaca Humberto Chávez, siendo muy joven, pero ya se destacaba como pintor. Sí, a ver, hay como varios preámbulos que es como interesante mostrar. Lo primero es que pues Humberto Chávez, hijo de don Rafael, pierde a su madre justo un mes antes del inicio de la guerra civil, de la gran guerra de los 1000 días, de modo que él enfrenta en absoluta orfandad la muerte de su madre y esa condición de su padre pues de ser prácticamente un condenado a muerte, que no es un capítulo como oscuro de la historia, no hemos todavía aclarado muy bien. Sabemos que don Rafael tiene que huir a Panamá, de modo que esos años entre 1899 y 1904 para nosotros todavía no hemos podido como llegar a la esencia del tema, pero sí sabemos que en 1904 don Rafael es amigo personal de Francisco Antonio Cano. Una de las hermosas piezas que hemos encontrado en el archivo del autor es una foto donde Francisco Antonio Cano le dedica esa foto a don Rafael Chávez Murcia. Y es una foto pues ya bastante borrosa por el tiempo, de unos niños en su academia de pintura. Entonces sí, el maestro Cano fue realmente un proselitista a favor del arte, de formar al pueblo en valores pues estéticos, que prácticamente una batalla quijotesca que digamos él a su entender perdió. Pero de todos modos ahí le debemos que haya
para la época en que Humberto Chávez se está formando, ya haya alguna expectativa sobre el arte, sobre artistas locales y haya pues como un espacio para el arte. Ese es el primer capítulo. El otro es que el motivo preciso por el cual Humberto Chávez entra a ser discípulo de Cano es un ejemplo muy bello de meritocracia. Lo digo porque el abuelo, pues el maestro Chávez, pintó a su padre en un óleo, le hizo un retrato y don Rafael, muy orgulloso, se lo muestra a Cano. Sí. Y Cano le dice inmediatamente tráigamelo a mi escuela. Entonces el maestro Humberto Chávez está con Cano entre 1906 a 1910 en su academia particular. Y en 1911, el escaso año que estuvo Cano al frente del instituto, y ya en ese momento Cano parte para Bogotá y literalmente abandona su empresa formadora en Antioquia. Sí, o sea que estamos hablando de un maestro Humberto Chávez Cuervo que a los 12, 13 años empieza ya a estudiar pintura y en 1904 tenía 15 años, más o menos, cuando participa en esta exposición de conmemoración del centenario de la independencia. Sí, esa documentación existe y es interesante si alguien pues alguna vez se dedica a esta época. En la celebración del centenario se hicieron una gran cantidad de exposiciones y concursos. Fue una especie de como de actividad febril que desarrolló en todo el país, pero en Medellín hubo juntas y gentes encargadas pues de la organización de las fiestas del centenario, y dentro de todos los eventos que hicieron un concurso de pintura donde el jurado era Cano y otros dos señores que no recuerdo, tampoco figuren pues como especialmente vinculados al arte, pero el caso es que él gana el primer premio en pintura. Dice por un retrato, pero no, todavía la investigación no nos ha dicho de qué obra se trataba, pero es la primera mención pública del nombre de él como pintor. En 1910, precisamente un 26 de septiembre, la Sociedad de Mejoras Públicas decide crear el Instituto de Bellas Artes y lo hace a partir de, digamos, la unión del taller que tenía el maestro Francisco Antonio Cano con la Escuela Santa Cecilia. Inicia clases en el 2011, siendo entonces el maestro Francisco Antonio Cano es el primer director de la Escuela de Pintura. Como decía usted, pues el maestro Cano solo está un año al frente de esa escuela, y cuando se va a ir para Bogotá le preguntan que quién podría reemplazarlo y él dice Humberto Chávez. Y Humberto Chávez pues tendría 20 años. 20 años. Y es entonces el inicio de Humberto Chávez como director, la primera, digamos, época de Humberto Chávez como director de esa escuela de pintura del instituto. Sí, a ver, el evento pues que es famoso, conocido, que cuando le preguntan a Cano, él dice, pues por supuesto Chávez, porque es mi mejor discípulo. Entre otras cosas, fue del único discípulo que Cano dijo eso. Es decir, en toda su historia, el único discípulo de que Cano hizo un reconocimiento expreso a su talento fue Humberto Chávez. La parte que sigue es la que está supremamente confusa, porque todavía dentro de las investigaciones en las fuentes primarias no hemos podido documentar cómo fue ese paso de la dirección de Cano y qué le pasó a la escuela en esos años subsiguientes. Sabemos que en 1913 un periódico local habla de una huelga de profesores y estudiantes de Bellas Artes de la Escuela de Pintura, pero no sabemos. Tenían sede, tal vez. Era muy... Sí, seguramente quedó en una condición bastante precaria y no mereció, pues, como digamos, el reporte un poco de quienes estaban haciendo la historia en ese momento, pero sí se ha rumorado, y es como un lugar común pensar que él fue el director, o por lo menos el profesor de dibujo y pintura del instituto, por lo menos hasta 1914. De ahí para adelante hay otro personaje muy interesante, también muy desconocido, que es el pintor Gabriel Montoya, sí, quien va a ser realmente quien figure, por ejemplo, abriendo la escuela de dibujo para damas
que fue una obra de él y él pues la sostuvo. Y cuando finalmente el profesor Montoya fallece en 1925, le ofrecen esa dirección otra vez a Humberto Chávez. Él, de una manera atípica para un artista, y menos los locales, dice humildemente que él pues no cree igualar en calidad al profesor Montoya, pero que él lo reemplaza y va a hacer el mejor esfuerzo. Muy rápidamente sabemos que el instituto trajo otro profesor extranjero y seguramente lo desplazó inmediatamente de ahí. Profesor extranjero que solo está también un corto tiempo y vuelve el maestro Chávez a dirigir la institución. Sí, es decir, hasta lo que hemos podido corroborar, la Sociedad de Mejoras Públicas en 1925 se siente con cierto grado de desahogo económico. Y es así que pueden como empezar a proyectar otras metas más ambiciosas. Entonces, literalmente en las actas se lee que hay que elevar, darle pues como estatus a la escuela de pintura, y para ello entonces proponen traer un profesor extranjero que ya lo tenían pues como medio hablado, digamos, por relaciones personales de algunos de la Junta con él, y es el profesor belga Georges Brasseur. Entonces este profesor viene contratado por 2 años, que con mucho esfuerzo pues cuenta don Antonio Cano, que era el director del instituto en el momento, que la sociedad estaba haciendo un gran esfuerzo por traerlo, pero bueno, y ensalza pues, es un pintor de iglesias, es escultor también, de modo que la Sociedad de Mejoras Públicas se llena la boca pues hablando de su profesor. Y efectivamente el profesor Brasseur llega en 1926 y asume la dirección en agosto de 1926. A partir de ese momento hay fotos de las alumnas, esta vez muy elegantes. Sí. Es decir, fue el fenómeno de moda en Medellín en ese momento, porque bruscamente la cantidad de alumnos cambió significativamente, únicamente porque había llegado Brasseur. Yo no creo que los talentos se hubieran despertado de pronto, sí, sino el asunto. Mejoró la matrícula en todo caso. Exacto. Entonces se volvió pues un evento social. El profesor está todavía a cargo del instituto a principios del año 2026. No, 1926, perdón. 26 y 27. 26, no, espérese. Él vino en el 26, sí. En el 27, en enero, la sociedad dice que tiene su profesor y que es el de todos, que tanto los que están como en educación profesionalizante como en extensión, porque había pues unas cátedras también de extensión. Pero en el mes de mayo sale en la revista Progreso una página muy sintomática que dice que tienen que reconocer que el profesor Brasseur tiene que viajar a Bélgica por razones personales, y a partir de mayo, y dice así textualmente, la Escuela de Dibujo y Pintura queda bajo la dirección de Humberto Chávez Cuervo. De modo que, si me permiten hacer pues la asociación, entre agosto de 1926 y mayo de 1927 transcurren escasos 6 o 7 meses lectivos para la escuela de pintura. De modo que quien diga que se formó como pintor con el profesor Brasseur está diciendo una barbaridad. A no ser que fuera un genio, pues que ya... Claro. Bueno, entonces ese es uno de los capítulos con un profesor extranjero, pero no es el único, porque sigue como el complejo de que lo nacional es como de menos calidad. Y yo llego a la conclusión de que don Antonio Cano no quería al abuelo, no quería a Humberto Chávez, porque cada que puede, y hace por ejemplo en el 1928, le hace un resumen a un personaje de Bogotá sobre lo que es la escuela, lo que ha sido y Bellas Artes, y no menciona para nada a Humberto Chávez. Cuando entonces, ha tenido director 2 o 3 veces. Sí, entonces es decir, son asuntos que pues digamos hay que objetivamente reseñarlos porque así son a veces incluso hasta los protagonistas directos lo obviaron, por alguna razón no lo tuvieron en cuenta. Y entonces nuevamente, para mostrarle una confusión, en este libro sobre el Instituto de Bellas Artes en la cultura antioqueña del profesor Gildardo Lotero,
entrevistan a Rafael Sáenz, pintor y acuarelista, y él dice que sí, que él se acuerda de esos años, que por allá en el 29, que él recibía clases con Luis Eduardo Chávez. Entonces uno se queda sin saber si era que él era alumno de Luis Eduardo Vieco o era alumno de Humberto Chávez, pero él hizo pues un híbrido entre los dos para decir que el profesor Kur, que acababa de llegar, que lo había traído don Diego Echavarría, era, no, es que, perdónme el término, era la bacanería, porque entonces con él sí empezaron a pintar la realidad del país. O también Luis Eduardo Chávez, que era un músico. Podría ser sí, pero nada que ver con Rafael Sáenz. Sí, entonces un poco, pues la memoria es bastante porosa, pues en esos casos. El caso es que el Humberto Chávez ya deja definitivamente el instituto en 1929. Ya para el segundo semestre no aparece él, sino el profesor alemán como único profesor de pintura en ese año. Hay otro capítulo, para seguir usando la misma palabra, interesante en la historia de las artes plásticas en Antioquia en el siglo XX, y es una división que se da entre, bueno, y que se empezó a denominar pedgonelistas y heladistas, que es la división como entre Pedgonel Gómez y Eladio Vélez. ¿Ahí qué papel juega Humberto Chávez? Por fortuna ninguno. Me explico. Si uno mira como el periodo en la vida de Humberto Chávez en términos de su pintura, a él le corresponde vivir todo el auge del academicismo, el realismo y el naturalismo. Es decir, él es formado en los valores de la academia, y dentro de esos grandes valores que fue Cano quien los fundamentó él, y él los expandió pues a sus alumnos, puede decirse que hasta 1930, precisamente hasta 1930, es el tiempo en donde estas corrientes están predominando acá. Ya no eran predominantes en otros lugares, pero acá sí. Entonces es el momento en que irrumpen Pedronel y Eladio, venidos de Europa, no solo con nuevas visiones o teorías, sino también con una agresividad impresionante. Se dedicaron a borrar prácticamente todo rastro de la escuela anterior. Entonces es por eso que Humberto Chávez sale literalmente de la historia del arte antioqueño, y no se vuelven a referir a él prácticamente nunca más. Es decir, él sigue fiel a sus principios, a lo que él sabe, por lo que optó. Y entonces él nunca se mete en esas polémicas, las famosas polémicas pues de los ismos, que fueron muchos entre 1930 y ya en los 50, 60, cuando ya llegó Marta Traba y acabó también con ellos. Sí. El maestro Humberto Chávez sigue pintando toda su vida, inclusive hasta el año de su muerte. Sí, hay una cosa muy muy bella cuando uno pues revisa la vida de él y la recuerda, porque tuvimos la fortuna, nuestra familia fue muy próxima, y en esos últimos años estuvimos muy próximos a él, entender cómo era su proceso creativo. Él le gustaba mucho lo que decimos pueblear, le gustaba salir, y cuando él salía tomaba apuntes, e incluso en los apuntes de él se puede observar que toma dimensiones, datos sobre colores, toda la obra está ya implícita en el boceto que hace. Después llega y ya en estudio lo desarrolla. Entonces él tuvo un encargo importante en 1971, que fueron 2 retratos para la Secretaría de Educación, y alcanza a entregarlos prácticamente en julio de 1971. Él era diabético, sufre un accidente en la calle, está pues en convalecencia en su casa, y entonces mi madre le lleva una canasta de frutas, y entonces él preguntó después que quién le había llevado ese regalo, y le dijeron que Marta. Entonces él hace de esas frutas un bodegón muy bello de una papaya partida, es una acuarela preciosa, y se la regala a mamá, es su última obra. Él murió 10 días después. Entonces podemos decir que pintó toda su vida.
el arte fue su aire. No, él nunca tuvo ni quiso, o siempre optó por ser artista y fue artista, costara lo que le costara, porque es distinto, por ejemplo, a lo que otros artistas hicieron, que renegaban de todos los demás porque porque no funcionaban como ellos querían, pero Chávez hizo lo contrario. Él fue artista a pesar de todas las otras circunstancias. Se nos está terminando el tiempo del programa, María Teresa Lopera Chávez, y espero que nos pueda acompañar en otra ocasión para que sigamos hablando del maestro Humberto, y a medida que ustedes, siguiendo esta investigación, pues sigan descubriendo otros datos tan interesantes como los que nos ha contado. Finalmente, quisiera que le contáramos a los oyentes esa investigación que ustedes vienen realizando, qué resultados esperan obtener y qué productos piensan ustedes sacar de allí, de esa investigación. Bueno, contamos con la ventaja de que estamos prácticamente trabajando en un terreno desconocido, y el que él sea hoy en día tan desconocido nos anima todavía más a pensar que los resultados de la investigación van a ser divulgados de una manera completamente contemporánea, es decir, con todas las tecnologías de hoy, de modo que prácticamente desde el teléfono celular uno pueda acceder a resultados de la investigación y a ejercicios y a otros productos que esperamos sacar, tanto digitales como concretos, para que la gente lo conozca, lo disfrute, y esa es finalmente la finalidad del proyecto, es darlo a conocer y que lo quieran tanto como nosotros. ¿Y la finalidad del proyecto es para qué época? ¿Para cuándo están pensando ustedes que tienen la investigación lista? Bueno, nos hemos dado el plazo de 4 años y medio aproximadamente. Para el 28 de agosto del año 2021 se cumplen los 50 años de su muerte. Sí. Entonces queríamos preparar en la medida de lo posible nosotros y invitar a las instituciones a que lo hagan también, para declarar el año de Chávez, el año 2021. Muy bien, muchas gracias María Teresa Lopera Chávez por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música, contándonos sobre la vida, la historia de Humberto Chávez Cuervo, este pintor antioqueño que precisamente, como nos lo acaba de contar María Teresa Lopera, pues bastante desconocido, y especialmente por las nuevas generaciones, y no diría de antioqueños, no, inclusive de artistas. Encuentra uno mucho desconocimiento en los mismos artistas sobre la historia del arte, y especialmente sobre la contribución de personas como Humberto Chávez a la formación de los artistas antioqueños y a ese legado del cual también ese es tema para otro programa, hablar precisamente de todo ese legado que dejó tantas pinturas que están en instituciones, en museos o en colecciones particulares. Muchas gracias entonces por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, y esperamos vernos en otra oportunidad. Claro que sí. Agradecemos a Alexis Ramírez, nos acompañó en la grabación del programa radial Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.